Sí, pero a mí me gustaría que te escucharan. A ver, yo entiendo perfectamente lo que dices, pero eso no tiene ningún sentido. Y te voy a explicar por qué. Y yo sé que vosotros, bueno, en la New Age o en las enseñanzas espirituales se dice que hay pensamientos positivos y hay pensamientos negativos. ¿Tú de verdad lo crees? Yo no estoy diciendo de... Lo primero que hay que entender es la estructura del pensamiento. O sea, ¿qué es el pensamiento? Y el pensamiento es únicamente una herramienta que aparece en la conciencia. ¿Sí o no? ¿Tú estás conmigo en esto o no? Vale, es una estructura que ocurre en la conciencia. Vamos a llamarlo una herramienta. Una herramienta no es buena ni mala. Lo mismo que una pistola no es buena ni mala. El arma no las carga el diablo. Es a las personas a las que carga el diablo. Por tanto, nosotros tenemos que entender que el pensamiento simplemente vaga libre y no tiene ningún control porque nosotros no estamos presentes. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí o no? O sea, la mente, cuando tú no estás presente, la mente va a hablar de mil cosas. Pero simplemente porque el amo, como decía Jesús, no está en casa. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es qué es lo que está pasando cuando nosotros no tenemos dominio del proceso de pensamiento. Y es que ella simplemente va a proponer. Así que la mente no está bajo nuestro control, no está bajo nuestra premisa, punto número uno, porque nosotros no estamos presentes. Ahora, también he de decir otra cosa. Y esto tienes que tenerlo claro porque si no, tú te vas a confundir con los procesos de pensamiento. Primero, lo que nosotros necesitamos para dominar la mente es un proceso de contemplación. Contemplar no solamente significa la capacidad de poder observar el proceso de pensamiento, sino al mismo tiempo añadir un templo a esa observación. Es como observar algo divino, algo sagrado. Vamos a decirlo, vamos a llamarlo de una manera coloquial para que lo entiendas. Estamos hablando de presencia, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo o no? Lo digo en serio, sí. A ver, entonces, lo primero, para que nosotros podamos usar la mente necesitamos estar presentes. La repetición constante de los procesos de pensamiento positivos no nos lleva nada más a la creencia dentro de los pensamientos de que existen también pensamientos negativos. O sea, si existen pensamientos positivos, también existen pensamientos negativos, porque eso no es conciencia de unidad. Eso es la ley de la separación. Como decía Lao Tse, cuando contemplas la belleza, la fealdad está presente. ¿Ok? Entonces, tú dices que tú haces afirmaciones constantemente positivas, ¿verdad? Tú dices que haces afirmaciones positivas, pero solamente por el mismo hecho de creer que existe el pensamiento positivo, eso, por la ley de la oposición, por la ley de los opuestos, existe el pensamiento negativo. Ahora yo te hago una pregunta y tú tienes que ser extremadamente honesto. ¿A que hay veces que los pensamientos te están arrastrando? Y en algunas ocasiones, por muy positivo que quieres ser, a veces no logras serlo y estás experimentando la negatividad de los procesos de pensamiento, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, nadie puede adquirir el dominio de la mente, o estamos hablando del dominio de nuestra propia presencia para dominar la mente, si al menos una de las polaridades no ha sido soltada. O sea, y la polaridad más importante que uno tiene que soltar es la del pensamiento constructivo, la del pensamiento positivo, porque ahí hay un gran error. La gente cree los pensamientos, pero cuando cree en unos, también tiene que creer en otros. Entonces, bien, punto número uno. La creencia de que el pensamiento positivo es real y la creencia de que el pensamiento negativo no lo es, o intentamos disolverlo, no funciona a nivel de estructura contemplativa. Uno tiene que contemplar y en ese estado de presencia aflojar la identificación con el proceso de pensamiento para que todos transiten allí como si fueran nubes en el cielo. Tú eres un espacio abierto, eres el cielo, por el cual transitan las nubes. Y ese transitar, a ese observar el tránsito de nuestra experiencia, se llama contemplación. Pero la contemplación tiene que tener una cualidad, porque contemplo es mirar, estar atento a algo, pero con el templo, con la presencia, con lo sagrado, con lo divino. Si uno observa y mira el pensamiento sin que haya presencia, lo sagrado o lo divino, entonces será arrastrado. No será una contemplación genuina. ¿Entiendes esto? Entonces, la gran mayoría de personas en la sociedad espiritual no entiende esto. No hace un trabajo introspectivo y contemplativo con los procesos de pensamiento, sino que debido a que algunas cosas les interesan y otros no, debido a eso, no hacemos el trabajo de desidentificación con el proceso de pensar, ¿verdad? Hasta ella lo sabe, ¿entiendes? Mi bichita loco, te amo, te amo. Ella lo sabe.
Ella está constantemente en contemplación. Ellos tienen tanto que enseñarnos, ¿verdad? Así que esa idea es errónea. Lo primero, nosotros para poder trascender el proceso de pensar, nosotros tenemos que realizar contemplación minuciosa y constante. Pero ahora viene la otra premisa básica que hay que entender. Cuando a una persona le dices, y eso se dice mucho en la espiritualidad, no juzgues, ¿no? Eso es lo que habías hablado. Aprender a no juzgar. Pero no se puede mezclar las cosas, porque tú mezclas las cosas. Entonces no mezclemos las cosas. Por un lado tenemos los pensamientos positivos, ser positivo en la vida, y por otro lado el control de los procesos de pensamiento, que ya te he explicado que debe de haber una contemplación constante, y por otro lado la ausencia de juicio, ¿ok? Entonces, ¿qué es no juzgar? Pero antes de ir a qué es no juzgar, que es básicamente contemplar, la contemplación, y ya he dicho que tienen que ir acompañado de presencia y de presencia sagrada, cuando a una persona le dices que no juzgue, lo puede entender a nivel personal, puede entender que está juzgando al vecino, que está juzgando a su padre, que está juzgando a su mujer, y todo eso le trae problemas. Pero ahí tenemos un problema de aplicación. ¿Dónde dejamos la conciencia para no juzgar? Esto no lo explica la gente. La gente dice, mantente presente. Vale, pero ¿cuáles son las cualidades? ¿Cómo lo tengo que sentir? ¿Qué he de sentir? ¿Qué he de experimentar? Porque si tú a una persona le dices, no juzgues, que eso suena muy bonito a la espiritualidad, y veo muchos reels y muchos vídeos de YouTube basados en la ausencia de juicio, si tú le dices a una persona, no juzgues, en realidad no le estás dando nada. Eso lo dice todo el mundo. Sí, va a estar grabado. Esto lo dice todo el mundo. No te preocupes, préstame atención. Esto lo dice todo el mundo. No juzgues, no juzgar, amar al otro, amar al prójimo, salir de la ilusión o simplemente perdonar. Bien, perfecto, me parece súper bien. Todo eso queda súper bonito en los reels. Pero ¿dónde la gente tiene que colocar la conciencia? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los dones del ser? ¿Cómo luce el ser? Porque lo que importa es cómo luces a cada momento, cómo luce el ser, cómo se ha de sentir, dónde tengo que colocar la conciencia para que se produzca la ausencia de juicio y demás. Mira, en el curso de milagros, la primera y la segunda y la tercera lección, es todo lo que veo no significa nada, es la ausencia de juicio. Pero ¿dónde se ha de colocar? Incluso el curso de milagros no dice dónde se ha de colocar la conciencia. Tú puedes hacer la lección de nada de lo que veo significa nada, pero ¿dónde se coloca la conciencia cuando hay ausencia de juicio? Y esto es lo que no se está explicando. Es aquí donde nosotros estamos fallando. Así que tenemos la primera premisa. Ni los pensamientos positivos ni los pensamientos negativos son reales. No son reales. Después hace falta una contemplación constante, un estar presente constantemente, todo el tiempo estar presente. Y luego no te puedes creer nada de tu propia realidad, porque lo que existe únicamente es el ahora, el resto, tanto el futuro como el pasado, e incluso la realidad creada o construida en el momento presente a través de la imaginación o la pantalla de la conciencia son reales. Todo lo que es transitorio, todo lo que tiene significado, todo lo que tiene nombre y tiene forma, es transitorio, está dentro de la ley de la existencia. Y ahí no hay realidad. Y para que algo tenga significado se necesita o se precisa de la mente. Y tú me puedes decir que estás conectado con Saturno. Me puedes decir que ahora mismo la luna brilla en tal. Me puedes decir que en tu árbol genealógico viviste un dolor del pasado. Me puedes contar todo lo que tú quieras. Me puedes decir que estás haciendo afirmaciones positivas para atraer todo lo que quieras a tu vida, como me estabas comentando. Pero aquí lo único que importa es cómo luce tu presente. Entonces, los pensamientos no son reales, tienes que estar en presencia y al mismo tiempo tienes que saber dónde colocar la conciencia. Y esas son las tres premisas básicas. ¿Sí? ¿Me sigues hasta aquí? Así que cuando nosotros estamos completamente en la unidad total de la vida, cuando realmente respirar, ver, oler, degustar los sonidos, las apariencias y todo, están contenidos por una esencia indivisa, o sea, la experiencia es simultánea a la presencia de la conciencia, entonces experimentamos la no dualidad. Y en esa no dualidad los pensamientos no son buenos ni malos, aparecen simultáneamente en lo que tú eres. Pero tú ves la simultaneidad, la no dualidad de la vida porque tú estás presente en ella. Si tú no estás presente, no puedes ver cómo todo emerge simultáneamente dentro de tu propio ser. Los pensamientos no estuvieron separados del ser. La mente no estuvo separada del ser. La herramienta no estuvo separada del ser. Y cuando esa herramienta realmente es integral dentro de la visión holística y dentro de la presencia del ser, entonces es cuando la herramienta
Pasa a ser una extensión de ti misma, de ti mismo. Puedes crear con ella cualquier tipo de cosa que quieras crear en este mundo, pero lleva la cualidad del ser. Y no es lo mismo crear desde la mente, desde la escasez, desde el ego, desde la vanidad, que crear desde la propia estructura del propio ser. O sea, dicho de otra forma, Dios tiene que estar presente en tu mente, Dios tiene que estar presente en tu presencia, Dios tiene que estar presente en tu experiencia.